Y aún en el área que acabamos de tratar, el área de ofrendar en el reino de Dios, demasiadas personas se quedan en esa área, en lo mismo, y no se sabe cuánto tiempo Dios tiene que tratar con nosotros para que subamos a otro nivel de ofrendar, para poder subir a otro nivel de recibir. ¿Y por qué? Porque tenemos miedo. Tememos que al ofrendar más no tendremos suficiente para nosotros y esperamos para un tiempo más conveniente. Y hay áreas donde debemos ser más valientes. ¿Cuántos creen que todos necesitamos tener un mayor espíritu de valentía? Pablo le pidió a la iglesia que orara por él para que predicara el evangelio con valentía. Y creo que lo que hagamos debemos hacerlo con valentía. Me gustaría ir a Josué, comenzando en el verso 2. Josué capítulo 3, verso 2. Una de las cosas que asusta a la gente es cuando llegan a algo que nunca han hecho antes. Territorio nuevo. No tenemos experiencia en esa área y nos da miedo que no sepamos qué hacer o cómo manejar las situaciones. Hay alguien aquí que enfrenta áreas nuevas en su vida ahora mismo. Casi todo el mundo, aleluya. No sé, pero esta escritura en particular que estoy leyendo me agarra el corazón. Versículo 2. Dice mucho para mí. Sucedió que luego de 3 días, los oficiales pasaron por el campamento y dieron órdenes al pueblo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, partiréis y la seguiréis. Él estaba alentándoles a seguir el arca, pero el arca para ellos contenía la presencia de Dios, de modo que era equivalente a seguir al Espíritu Santo, obedecer la palabra. Y de seguro, cuando la nube se levantaba, ellos tenían que moverse. Los israelitas viajaron por el desierto y montaban su tienda. Y la Biblia dice, cuando la nube se levantaba, ellos partían, cuando se detenía, se detenían. No sabían cuándo iba a moverse y cuándo iba a permanecer o por cuánto tiempo, pero desarrollaron un hábito de obedecer, seguir a Dios. Cuando Dios se mueve y usted se queda sin la unción. Y quizás está tratando con algo con lo que Dios terminó hace tiempo y luego se vuelve una obra muerta. Yo le digo a Dios con regularidad, y acabo de decirlo a nuestro personal: no tendremos un montón de vacas sagradas aquí. Y dirá, ¿qué significa? No haremos algo solo porque lo hemos hecho siempre. Si Dios termina con algo, yo quiero terminar también. Y quiero estar dispuesta a hacer cambios a medida que necesito hacer cambios y no temer. Recientemente redujimos nuestras sesiones de conferencias de 5 a 4. Y tiene que entender, fue un paso de fe para nosotros, lo hemos hecho así por años. Y cada reunión que se lleva a cabo equivale a más personas ministradas, pero cuando lo redujimos, cortamos otra ofrenda, otra tarde de venta de productos. Y nos guste o no, hay un lado práctico en esto. No puede solamente orar, tiene que ser práctico. Amén. Y tenemos que hacer elecciones que nos apoyarán. Y por lo tanto era un paso de fe para nosotros reducirlo, porque sabíamos entonces que tendríamos que depender en Dios de proveer de otra forma. Para nosotros era como un tipo de ofrenda. Bueno, ¿por qué lo hizo? Porque ya no tengo 25 años, ni siquiera 30, ni siquiera 40. Todavía estoy en los 50, pero en los últimos que se puede estar, antes de pasar al siguiente número. Y al llevar a cabo 5 sesiones, predicar, subirse aquí y hacer lo que hago 5 veces seguidas, yo iba a casa completamente cansada y agotada. De modo que tuvimos que salirnos de la barca, seguir la nube del Señor y estar dispuestos a hacer algo un poquito diferente a como lo habíamos hecho antes. Y al hacerlo tuvimos que confiar en Dios para proveer en forma diferente a la anterior. Tenemos que aprender a seguir el arca, aprender a seguir el Espíritu Santo, y cuando la nube se levanta hay que partir, y cuando la nube se estaciona hay que detenerse. Hay personas que quieren huir de las cosas mucho antes que Dios haya terminado.
¿Me oyeron? Hay gente que deja la iglesia, deja un trabajo, se sale de una amistad y Dios no les dice que lo hagan, es su carne. Y a veces la gente se queda en un lugar donde no está creciendo, no está siendo alimentado espiritualmente y se queda porque su familia está allí. ¿Le toqué la fibra a alguien? Necesitamos ser fuertes, valientes, aprender a tomar decisiones basadas en la guianza del Espíritu Santo y no dejar que otros nos controlen y manipulen. Y dieron órdenes al pueblo: cuando veáis el arca la seguiréis. Y me gusta el verso 4. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para poder ver el arca, para saber el camino por donde debéis ir. Y creo que es interesante. Él dijo: cerciórese que se quede a una distancia donde pueda ver claramente dónde el arca se mueve y lo que está haciendo, para cerciorarse que la siga. Y luego le dice: ¿por qué? Porque no habéis pasado antes por este camino. Y por alguna razón, esa es la oración en el versículo 4 que me tocó hace años, porque no han pasado por aquí antes. Yo creo que a Dios le gustan las cosas nuevas. Creo que si seguimos el liderazgo del Espíritu, nunca tendremos una vida rancia. Nunca será aburrida y no nos sentiremos como que vivimos en rutina, porque Dios siempre tiene algo nuevo y fresco. Aleluya. Pero muchas personas viven vidas aburridas, porque cuando el arca se mueve, ellos no se mueven. Y cuando Jesús les llama a salir de la barca, no quieren salirse a caminar en el agua. Yo no sé lo que Dios le dirige a usted a hacer o a lo que le está dirigiendo en el futuro, pero creo que necesitamos vivir con más valentía y más valor de lo que vivimos. Dios nos promete que Él nos guiará y nos cuidará. Isaías capítulo 30 verso 21 dice: tus oídos oirán detrás de ti una palabra, este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. De modo que cuando da un paso, Dios le dirigirá, pero no puede manejar un carro parqueado. Queremos que Dios nos diga todo lo que pensamos antes de tomar un paso. No funciona así. Usted toma un paso y se compromete. ¿Sabe cuando las aguas del Jordán se dividieron? Cuando los sacerdotes pusieron los pies en ella. Sus aguas no se dividirán cuando está parado acá atrás mirando. Tendrá que estar comprometido a hacer lo que Pedro hizo. Sálgase de la barca. Amén. Y le puedo dar ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en mi propia vida. ¿Cree que alguien llega al lugar donde estamos en el ministerio sin tener que salir de la barca 100 veces y preguntarse qué es lo que va a pasar? ¿Estaré mal? ¿Estaré bien? ¿Qué si pierdo a Dios? ¿Qué si no me concreta a Dios esto? Pero no puede ser cobarde y hacer algo por Dios. No puede tener un espíritu cobarde y hacer algo por Dios. A veces tiene que hacerlo con miedo. Si es que tiene que hacerlo, pero hágalo. Y el único modo que supera el temor es empezar a enfrentarlo, no huir de él. Aleluya. Isaías 45, verso 2 dice: yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Así es, le estoy dando a alguien una palabra de Dios. Dios dice: yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. ¿Sabe? Jesús se hace llamar un pionero. Significaba que no vamos a ninguna parte. Si Él nos manda, no iremos a donde Él no ha ido antes para preparar el camino. Amén. Todo lo que está haciendo bien ahora es algo que una vez nunca había hecho antes. Todo con lo que está cómodo ahora mismo es algo con lo que una vez en su vida estaba incómodo. Quizás usted cree que todos los demás nacen fuertes y valientes, pero le digo, tiene que elegir la audacia y valentía por encima del temor, porque cuando Dios le llama algo nuevo, hay una parte de usted que va a querer
hacer eso y otra parte que va a querer huir de eso. ¿Qué fue lo que dijo? Siga el arca y cerciórese que pueda ver el arca porque no ha pasado antes por este camino. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Vaya a Números capítulo 9. Toda la gente que nos ven por televisión ahora mismo, tal vez Dios le está hablando para que trate de dar un paso, pero le diré que no está mirando este programa por accidente. No está en este edificio hoy por accidente. Y tal vez ni siquiera sabe ahora mismo, tal vez ni está enterado de lo que Dios le pedirá que haga, una oportunidad que vendrá. Y tal vez Dios está preparándolo para que tenga un espíritu de valentía. Y cuando se presente la oportunidad, en vez de decir no, tengo miedo, dirá, ¿sabe qué? Nunca lo he hecho, pero si eso es lo que Dios quiere que haga, Él me guiará y estoy dispuesto a dar un paso y salir de la barca porque creo en Dios. ¿Qué le hace creer que Dios llama a la gente con experiencia? De hecho, Dios se deleita en llamar a la gente que no sabe lo que hace. Soy testigo. Números capítulo 9, verso 15. Y el día en que fue erigido el tabernáculo, la nube de la presencia de Dios cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio. Y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de un pilar de fuego hasta la mañana. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Y cuando la nube se levantaba de sobre la tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato del Señor, los hijos de Israel partían y a su mandato acampaban. Esto está tan bueno. Cuando Dios decía marchen, marchaban. Cuando decía deténganse, se detenían. Aleluya. Mientras la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aun cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Dios. No partían. Y cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo unos días, permanecían ahí de acuerdo al mandamiento de Dios. Verso 21. Y sucedía que cuando la nube permanecía sobre el tabernáculo desde el atardecer hasta la mañana, en otras palabras, nunca se sabía lo que Dios iba a hacer. Amén. A veces la nube permanecía por largo tiempo y a veces solo por un día. Y si va a seguir a Dios, tiene que estar listo para lo diferente todo el tiempo. No para algo que usted está acostumbrado, para algo diferente. Saben, yo sabía que Sandy quería tener un bebé, pero le puedo decir, era la última de mis hijos que esperaba que tuviera gemelos. Dice, ¿por qué? Porque ella viaja con nosotros. Y hay tantas cosas que ella hace, que yo dependo que ella haga. Y me ayuda mucho en la casa y mantiene mi vida organizada en casa. Y no lo podía creer. Gemelos. Le pueden preguntar, hasta en el almuerzo, sentada en la mesa, dije, gemelos. Es así como ni siquiera se puede cargar a dos bebés al mismo tiempo. Yo dije, ni siquiera puede llegar a mi casa sola a menos que alguien le ayude. No sé, sé que habrá gente que la ayude, y sé que no va a ser tan drástico, pero el punto es que habíamos planeado por uno, no por dos. ¿Alguien se ha dado cuenta que Dios obra fuera de su plan? Y creo que Él se deleita haciéndolo. Mi hija mayor oró por gemelos, le rogó a Dios por gemelos, dijo una y otra vez, si pudiera tener gemelas o gemelitos, si pudiera. Y ella hasta se lo dijo a Sandy, antes que Sandy quedara encinta. Si Sandy queda encinta con gemelos, lloraría. Y ella dijo, tendría que rascarme la cabeza y preguntarme qué pasó. Y Sandy la llama y le cuenta, voy a tener gemelos. Y ella dice que derramó lágrimas, pero dijo, ¿sabes qué? Dios sabe lo que hace. Sus caminos no son nuestros caminos. A Dios le gusta estropear nuestro plan.
Si Sandy tiene gemelos, se supone que ella los tenga. ¿Cuándo aprenderemos a dejar que Dios sea Dios en nuestra vida y que dejemos de ser nosotros el jefe? Aleluya. De modo que hay preguntas sin contestaciones. ¿Quién hará esto lo que ella hace o aquello otro que ella hace? ¿Cómo funcionará esto o aquello? Pero ¿sabe? Yo sé que Dios nos guiará. Yo sé que si mantenemos nuestros ojos en Dios y seguimos su unción, seguimos su presencia, Dios nos dirigirá. No tenemos que saber lo que sucederá en 9 meses. Todo lo que necesitamos saber es que Dios tiene la situación en sus manos y usted no tiene que saber lo que Dios hará la otra semana, el otro año, en 5 años. Él le mostrará qué hacer cuando llegue el tiempo. ¿Puede alguien decir amén? Necesitamos eso, ¿cierto? Verso 22. Ya fuera que fueran 2 días o 1 mes o más tiempo que la nube se tardaba sobre el tabernáculo morando sobre ella, los israelitas se quedaban y cuando partían. Y el asunto es que a veces era 1 día o eran 2 o 2 semanas o 1 mes. Pero ellos permanecían listos y cuando Dios marchaba, ellos marchaban y cuando Dios se detenía, ellos también. El último verso. Y al mandato del Señor acampaban y al mandato del Señor partían. Guardaban la ordenanza del Señor según el mandato del Señor por medio de Moisés. Veamos Josué capítulo 1. No lo sabe, pero le puedo decir, Dios quiere hacer algo nuevo en su vida y tendrá que no tener miedo a ello. Oramos por cambios y luego estamos petrificados cuando llegan. Josué. Josué 1:5, ¿sabe? Josué había sido el ministro de Moisés, había viajado con Moisés y aprendió mucho de Moisés y estuvo bajo la unción de Moisés, de modo que estoy segura que participaba de esa unción porque uno empieza a parecerse a lo que se asocia. ¿Sabía eso? Es por eso que necesita tener cuidado, porque los espíritus se transfieren y estoy segura que hubo momentos cuando Moisés impuso manos sobre él y participó de su espíritu y no hay registro de ello en la Biblia, pero estoy segura que Josué tuvo muchos sueños y visiones para hacer grandes cosas, que solo más que llevar el manto y traerle agua a Moisés y todo eso. Y quién sabe, tal vez hasta pensó secretamente en su corazón, si Moisés está envejeciendo, me pregunto si Dios tal vez me dejará hacer algunas de las cosas que él hacía cuando muera. No sabemos qué pensaba Josué. Necesitamos saber que cuando Moisés murió y Dios lo llamó a Josué a tomar su lugar, Dios le dijo, sé valiente, y una cosa que no quiero que hagas es que temas. Así que eso me dice que él iba a encontrarse con el temor y tenía que escoger ser fuerte y elegir ser valiente. Nos referimos al poder de elección en nuestra vida. Me pregunto cuántas cosas poderosas la gente en este auditorio aquí hoy pudo haber hecho y debió haber hecho, pero cuando llegó a dar el paso de la elección no lo hicieron. Así es. Me pregunto cuántas personas han dejado pasar el mover de Dios en las reuniones de su iglesia porque siguieron su plan en lugar de tomar un riesgo y dejar que algo diferente sucediera. Algo así. Dios es como el viento. Nunca sabe exactamente lo que Él hará, dónde lo hará o cuándo lo hará.